Carlos, pues muy buenas tardes a todo tu auditorio y a ti también. Y bueno, justamente en este seguimiento de lo que ha pasado en los últimos días, vamos a platicar un poquito sobre las consultas que están discutiéndose en el Pleno de la Corte, un poquito sobre la controversia constitucional y justamente también lo que platicaba antes de que entráramos acá con ustedes, que es estas contradicciones que pues se van a reformar. De lo que ha pasado en los últimos días, pues ha pasado varias cosas. De entre ellas son las consultas que han estado debatiendo en el Pleno de la Corte. Y aquí me gustaría explicarle a todo tu auditorio que estas consultas, pues a diferencia de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad o un juicio de amparo, son consultas que fueron promovidas por pues diferentes juzgadores federales, principalmente para preguntarle al Pleno de la Corte dos cosas importantes respecto a la reforma judicial: cómo esta reforma vulnera la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, las consultas fueron promovidas por estos juzgadores, presentadas ante la ministra presidenta, y la ministra presidenta las llevó al Pleno para discutirla con sus demás compañeros y a su vez pues votar si se les daba trámite y bajo qué perfil. Estas consultas están siendo tramitadas a partir de lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ley orgánica que justamente fue promulgada en el 2021 en miras de poder establecer pues este servicio público de carrera, este servicio de jueces a partir de diferentes exámenes, etcétera, y que a su vez también le dotó a esta Suprema Corte un cambio un poco para irla dirigiendo a un tribunal constitucional. En este sentido, este artículo nos establece que la Suprema Corte, concretamente el Pleno, tiene competencias para conocer de asuntos, y así lo dice el artículo 11, de controversias que involucren a el Poder Judicial de la Federación entre sus mismos pares. En este sentido, por eso se entró a trámite estas consultas. Ahora, quizá la gran incógnita que muchas personas tenemos, porque realmente es la primera vez que ocurre esto, ¿cuál es el alcance jurídico de estas consultas? Bueno, pues hacer la primera vez que ocurre esto y que la primera vez estamos ante este escenario entre los diferentes poderes del país, pues básicamente es elaborar un proyecto que ya fue turnado hacia un ministro de la Corte para poder asumir, asimismo pues contestar estas preguntas. A mí me gustaría también responderle al auditorio un aspecto importantísimo sobre lo que ha surgido sobre estas consultas. Estas consultas como tal, pues no forman parte de estos controles constitucionales que, como también nombraba la nota, ya se presentó uno, que es una controversia constitucional. Las consultas, pues son esto, consultarle a los ministros de la Corte, y no es la primera vez o no es el único tribunal que tiene este sistema. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, tiene un sistema de consultas, consultas consultivas. Opiniones consultivas, perdón. En ese sentido, incluso el Estado mexicano ya ha ido ante la Corte Interamericana para opinar, solicitar su opinión consultiva sobre temas muy particulares del sistema interamericano. Entonces, podríamos pensar que las opiniones consultivas y las consultas que está haciendo la Corte va encaminada a eso. ¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica de estas resolución o de lo que va a resolver la Corte? Aún no lo sabemos. No sabemos si va a ser un alcance de sentencia, de solamente responder estas preguntas o bajo qué perfil va a ser. Ahora, ¿qué es una controversia constitucional? Que es lo que presentó el exgobernador de Guanajuato. Pues recordemos que nuestro estado tiene diferentes controles constitucionales, entre ellos pues el juicio de amparo, que es particulares hacia actos de molestia de autoridades; acciones de inconstitucionalidad, que son estas acciones que se generan desde el mismo, los diferentes poderes, pero relacionados a señalar que hay leyes inconstitucionales; y las controversias constitucionales, que son entre los mismos órganos, tanto de la federación como estatales, cuando se vulnera o se considera que se están haciendo atribuciones que afecta al otro poder. En ese sentido, el Estado, el exgobernador, pues consideró que la reforma judicial vulnera sus atribuciones como Estado autónomo de la Federación, y tendríamos que esperar en ese sentido, ya está admitida por parte de la Suprema Corte, cuál va a ser el sentido de lo que se vaya a resolver. Concretamente, qué es lo que está exigiendo el exgobernador, en este caso en representación del poder del Estado, para poder considerar que la reforma judicial y el actuar del Poder Legislativo Federal pues vulneró, ¿no?, estas atribuciones que tiene o que tenía en su gobierno. Por tanto, hasta el momento es lo que ha pasado con todos estos procesos de la reforma judicial. Ahora, también en lo que pasó esta semana es que la presidenta Claudia Sheinbaum ya promulgó o ya está hablando sobre las leyes secundarias que se van a discutir en estos días. Recordemos que las leyes secundarias son aquellas que le van a dar directrices a los procesos electorales para elegir a los
futuros jueces, ministros y magistrados. Por tanto, si no se reforma o se reforma los artículos que están pues completamente contrariados, estaríamos esperando que a finales de este mes ya tengamos la convocatoria para los comités de evaluación y que para tanto el mes de octubre como de noviembre ya estaríamos trabajando en las convocatorias y el registro de los futuros pues aspirantes a ser jueces, ministros o magistrados en el siguiente año que se va a elegir o se va a llevar a cabo las votaciones. Ahí va todo, avanzando como marcan los calendarios, mi estimada Leslie Jiménez, y quizás algo relevante de subrayar, además de todo lo importante que ya nos has comentado, pues es que todo parece indicar ya hay un acercamiento entre la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y por supuesto los legisladores. Me refiero específicamente al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que allí la recibió y se vio bastante cordial el asunto. Eso podría hablarnos de alguna manera de que, pues ojalá empiece a ser más terso el asunto de la transición. Mi querida Leslie Jiménez, muchas gracias por estar siempre en este espacio. Nos vemos y nos escuchamos.